sentido. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene la regulación del cannabis y sus derivados es su asociación a las drogas ilegales y la asociación que también tiene para con el delito, ¿no? En cuanto al primer aspecto, hay una cuestión objetiva. El cannabis fue ilegal de manera plena, integral, hasta no hace mucho tiempo, o sea, cualquier uso del cannabis y sus derivados, sin importar si la planta tenía principios psicoactivos o no, estaba condenada a la marginalidad y todavía hoy amerita por la escala penal, porque es un delito tenerlo, cultivarlo, transportarlo, venderlo, amerita la intervención de una ratio que el Estado tiene, pero que debiera estar reservada para conflictos graves de derechos entre terceros, y no para hipotéticamente conflictos que uno puede causarse a uno mismo, ¿no? Esta mirada tiene que ver con muchos factores, no lo vamos a analizar hoy, pero está cargada de prejuicios, sin perjuicio que todos vamos a coincidir, que las organizaciones narcocriminales tienen que ser perseguidas y que no toda droga puede ser autorizada. Lo cierto es que la vinculación del cannabis y sus derivados a estas drogas prohibidas tuvo más que ver con distintas circunstancias, pero fundamentalmente con la influencia de factores económicos que hicieron un lobby muy importante para que el cannabis se sumase a las sustancias prohibidas. Esto empezó no en nuestro país no inventa nada en general, bueno, el colectivo, el dulce de leche y algunas cosas más, pero en relación al cannabis la verdad es que no hemos inventado nada. Históricamente la planta fue utilizada con fines medicinales y terapéuticos. Sus primeros usos conocidos estaban vinculados a eso. Luego se le descubrieron o su utilización dio lugar a usos recreativos también. Pero el descubrimiento y los primeros usos eran claramente medicinales y tenían que ver con la reducción de los dolores y con el aliviamiento de otros síntomas que algunas enfermedades producen y con la colaboración que esta sustancia puede realizar para hacer más llevadero esos tratamientos, ya que como todos sabemos tiene muchos efectos positivos, ¿no? Desde la relajación muscular, la apertura del apetito, el mejoramiento del humor, bueno, y muchas otras propiedades que van descubriéndose, pero lo cierto es que es muy útil para muchas cosas, pero originalmente se lo utilizaba fundamentalmente como un analgésico. La primera campaña fuerte de prohibición que hubo fue, como les dije al principio, en Estados Unidos, y no fue una casualidad. Los laboratorios de medicina sintética habían hecho un descubrimiento que venía a revolucionar los analgésicos en el mundo. Ese descubrimiento en un comprimido se llamó aspirina. Hoy nos suena conocido, en ese momento no lo era tanto. Y había un laboratorio, el laboratorio Bayer, que hizo un lobby muy importante en el Congreso al calor de toda una problemática basada fundamentalmente en la desigualdad y en la discriminación. Vaya paradoja, tiene puentes con el hoy, ¿no? En donde vinculaba mucho a la marihuana como un estímulo recreativo de poblaciones que en ese momento se consideraban marginales, fundamentalmente los negros y los latinos, y estas comunidades eran asociadas con delitos violentos por su sola pertenencia a esas comunidades y sus costumbres, como un antecedente o como un impulsor de algunas conductas que cometían algunos miembros de esos grupos. El cannabis efectivamente tiene usos recreativos también. No los voy a aburrir mucho con esto, pero la primera prohibición al cannabis en cualquiera de sus formas fue a consecuencia de la creación de la aspirina. Nuestro país tardó en receptar, como todo, ¿no? Como para lo bueno también y lo malo. En nuestro país lo cierto es que el consumo de estupefacientes, legales o no, o de sustancias alteradoras de la psiquis,
no estuvo incorporado dentro de las conductas que prohíbe y amenaza el derecho penal hasta los años 70. Nuestro Código Penal es de 1921, sin embargo tardó más de 50 años en que el consumo sea una conducta perseguida. La primera prohibición fue en el año 1974, la presidenta era Isabel Martínez de Perón, y el ministro de Bienestar Social era José López Rega, y al calor de toda una doctrina que circulaba por las Américas, también impulsada por los Estados Unidos, que vinculaba al consumo de drogas con la desprotección a la cual estaba sometida nuestra juventud y al riesgo que corría de caer no solo en las drogas, sino a través de las drogas en males peores como el terrorismo y el delito, todo esto entre comillas, por favor, pero eran frases que se utilizaban para argumentar. El peronismo de ese entonces impulsó por primera vez en el Congreso Nacional de nuestro país la persecución penal de los usuarios de sustancias prohibidas sin discriminar para qué era ese uso, y en el listado de esas sustancias estaba el cannabis. Hubo que confeccionar una lista de sustancias prohibidas y amenazadas por el derecho penal. Hay otras sustancias que están reguladas, que si bien no son de acceso libre, también producen efectos similares, pero tienen una regulación estatal. Bueno, el clonazepam, el roinol, etcétera, cuando su uso es medicinal, tienen una regulación, y después hay otras sustancias que no tienen usos medicinales y que también alteran la psiquis, como el tabaco, que además tiene muchos otros efectos, pero es un estimulador, o el alcohol mismo, han sido regulados sin prohibiciones en donde intervenga el derecho penal. Nuestro país desde ese entonces, 1974 a hoy, navega oscilando en las políticas públicas al respecto, ¿no? Si bien el Congreso nunca cambió la mirada que la ley 20.771, impulsada por López Rega e Isabel Perón, estableció en ese entonces, sí es cierto que en el año 1989, y otra vez bajo un gobierno justicialista, y luego que la Corte Suprema que durante el gobierno del doctor Alfonsín había declarado inconstitucional la persecución del consumo de cualquier sustancia prohibida, el gobierno de ese entonces, del presidente Menem, una de las primeras leyes que impulsó fue la que terminó con el número 23.737, que hoy es conocida como la Ley de Drogas, que rige hasta los días del presente, y dio un paso más en la mirada que tenía la anterior regulación, y ya no solamente nos hablaba de los problemas que la juventud puede tener si cae en el flagelo de las drogas, entendido esto de manera indiscriminada, de manera indiscriminada, sino que también ahora agregaba un factor más en ese entonces, que es la preocupación por la sociedad, ¿no? O sea, un Estado que se manifestaba preocupado originariamente por los jóvenes y por los efectos para su salud en particular, y las implicancias que esto podía tener en relación a conductas que eran no buscadas y eran repudiadas, se le agregó la preocupación por la salud pública, este concepto que hoy está tan en boga, pero que al momento de incluirla para perseguir a los usuarios se hace de manera indeterminada, y es como que si hoy amenazásemos a quien violase la cuarentena con estar 6 años preso, por ejemplo, por salir a dar una vuelta a manzana por un lugar donde no corresponde, ¿no? Donde no está autorizado. Sin perjuicio de las motivaciones que la prohibición de ese entonces tenga, lo cierto es que desde entonces a hoy ha habido muchos avances, no solo en nuestro país, sino en distintos lugares del mundo, y a la perspectiva que yo creo que es la más importante, aunque no sea el tema principal en relación al cannabis medicinal, porque tiene otra mirada, pero vuelvo a la perspectiva que yo considero más importante, que es cuál es el rol del Estado a la hora de asegurar derechos y qué límites tiene también el Estado a la hora de intentar
alcanzar sus metas, y que entre los límites creo que está que no puede avasallar el derecho que cada quien tiene a decidir cómo vive su vida, inclusive bajo la posibilidad de hacerse daño si es que así lo considera y tiene el conocimiento suficiente para hacerlo, pero que mientras estas conductas no intervengan en la órbita de injerencia de terceras personas, el Estado puede intervenir de muchas formas, puede intervenir con la educación, puede intervenir con la salud pública, puede intervenir con los estímulos, pero bajo ningún concepto puede amenazar a quien se produce un daño a sí mismo con quitarle la libertad, con utilizar el derecho penal, con hacer intervenir a la última ratio de nuestro ordenamiento jurídico, que debiera estar reservada a conflictos entre partes, y por supuesto que además que sean conflictos entre más de una sola parte, que sean conflictos graves, ¿no? En este caso claramente no lo es, y sin perjuicio que esta es mi mirada principal, también el cannabis a lo largo de las últimas décadas ha sido investigado con mucha más profundidad que en ese entonces, cuando el lobby de algún laboratorio de medicamentos sintéticos había creado una sustancia que competía frente a los mismos usos con el cannabis, y se le demostraron muchas utilizaciones que son positivas para pacientes que tienen distinta patología, y no solamente medicinal, sino también terapéutico, porque si bien en algunos casos colabora para curar, en otros casos hace más llevadero esos tratamientos que en ocasiones son largos, son invasivos, son dolorosos, tienen efectos que son terribles en la calidad de vida de muchísima gente, y no solo los efectos del cannabis son medicinales, como les decía, sino que son terapéuticos porque en ocasiones mejoran la calidad de vida sustancialmente. En distintos lugares del mundo esto ha sido demostrado, y la ciencia utiliza los avances de la ciencia. Los receta en sus legislaciones, modifica sus leyes internas y permite que los avances de los científicos se incorporen a las herramientas que la medicina puede utilizar de manera plena para curar o para mejorar distintas patologías o la calidad de vida de quienes padecen esa patología. Claro, también al mismo tiempo la mayoría de los países del mundo han avanzado en relación al tema que considero más importante, que es el de las libertades individuales, y hoy la persecución del consumo es patrimonio de muy pocos países en el mundo, en general con bajos niveles educativos, con alta injerencia estatal en materia de derechos individuales, con sistemas políticos autoritarios y muy pocos democráticos. Y también está Argentina, que si bien tiene un sistema político más amplio y garantiza derechos de todo tipo y factor, y nos hacemos los progres para casi todo discursivamente, en este tema, en materia de derechos individuales, si bien hay varios proyectos presentados, el consumo de sustancias prohibidas sigue siendo amenazado por el derecho penal. Pero también es cierto que hace ya algunos años, a fines del 2018, si mal no recuerdo, o del 17, Malandra, 17 o 18, Agus. ¿17? Ok. Agustina Malandra es como una musa para mí en todo esto, porque viene militando el tema desde hace mucho más. Bueno, nada, ya la van a conocer también. El Congreso sancionó una ley por unanimidad, no para despenalizar el consumo, pero sí para legalizar el cannabis medicinal y terapéutico, fundamentalmente bajo la presión de muchísimas familias que, como saben que es bueno, porque hoy hay internet, hay YouTube, está Google, y frente a un problema, cuando no encontramos soluciones en lo que tenemos cerca, usamos internet. Bueno, muchísimas familias también lo han hecho, y la utilización o la maximización de las oportunidades que nos brinda el conocimiento generó que muchísimas familias lo usen. Y el cannabis, ustedes saben, es algo que se puede plantar fácil. Obviamente, cuando uno sabe menos, lo que va a producir también es de menor calidad probablemente a la que necesite, pero plantar cannabis es echar una semilla en una planta y bueno, darle el cuidado que cualquier planta precisa, porque si alguien
no lo sabe, el cannabis es eso, es una planta. No es algo que tenga la intervención de la ciencia, ni que se la altere con químicos, ni ninguna cosa. Se tira la semilla y sale. Y hay cepas, por supuesto, como para el vino, como o como para tantas otras cosas, y cada cepa tiene sus efectos. No es lo mismo quien quiera concentrarse más en algo y no tenga la capacidad de concentrarse que quien tenga dolores fruto de la artrosis, o quien tenga epilepsia, o quien, bueno, nada, o quien esté haciendo un tratamiento oncológico y pierda el apetito. Para cada uno de esos síntomas hay una cepa en particular, y las familias estaban averiguando eso, porque hay muchísimas mamás, muchísimos papás que ven como sus hijos la pasan mal sabiendo que la pueden pasar mejor o menos mal, y frente a eso nada, o sea, todos sabemos lo que haríamos si tenemos una oportunidad para que nosotros mismos o un ser querido la pase menos mal. Haríamos lo que tenemos que hacer, y eso hacen muchísimas mamás, y así surgieron organizaciones como Mamá Cultiva, o Mamá se Planta, y también movidas importantes ante el Congreso de nuestro país para que, si bien no se había producido un avance en materia de libertades individuales que resuelva esta cuestión, sí era hora que por lo menos para quienes lo necesitan medicinal y terapéuticamente, el Estado saque los obstáculos ridículos que viene poniendo para que su acceso sea legal. Porque además las condenan a delinquir, y las penas son graves para quien produzca una sustancia prohibida, para quien la comercialice, para quien la brinde a título gratuito. Inclusive hay penas que son tan altas como las de la violación o las del robo, o los mínimos por un homicidio. O sea, es inconcebible, ¿no? Y bueno, el Congreso hizo una ley que sancionó prácticamente por unanimidad en las dos cámaras, en donde dijo que cuando el cannabis tiene fines medicinales y terapéuticos ya no es más un delito, ¿no? Que es legal. Usar cannabis con esos fines es legal. Usar cannabis con fines medicinales y terapéuticos es legal. Y además agregó una finalidad más, que es muy interesante, si bien parece obvio, podrían no haberlo hecho, que es la de los fines investigativos. O sea, por un lado, medicinal y terapéuticamente es legal, y por otro lado, para investigarla también es legal. Y dejó en el cuerpo legal al Poder Ejecutivo la regulación de cómo las personas iban a acceder a esto. Bueno, como en tantas otras veces, el Poder Ejecutivo se tomó atribuciones que no tiene, y en vez de regular una ley, restringió los derechos que la ley establecía, y la reglamentación del Poder Ejecutivo, el entonces secretario de Salud de la Nación, ya no era más un ministerio, fue a la baja y autorizó el uso medicinal del cannabis solamente para situaciones de epilepsia refractaria y muy poquitas patologías más, y a su vez creó un registro en donde las personas tenían que inscribirse para tener autorización. Bueno, todo un engorre que no se le hace a ninguna otra sustancia medicinal, o sí a lo mejor, pero que a los medicamentos para estos tratamientos en general el único requisito es el de la receta médica, y a veces ni siquiera el de la receta médica. En este caso pusieron muchos controles, muchos requisitos, lo volvieron prácticamente imposible. De hecho, aunque es legal, el Estado no lo produce, las familias tienen que importarlo, como la importación también es compleja, necesitan permisos especiales para hacer esa importación. Bueno, obviamente vuelven a la marginalidad, y para poder acceder al aceite que necesitan, o lo plantan con los conocimientos que van girando entre quienes cultivan esta planta. Algunos son cultivadores recreativos, otros son cultivadores terapéuticos o medicinales, en algunos hay un mix, pero todos son solidarios con quienes lo precisan medicinal y terapéuticamente, y esos conocimientos van circulando y van asistiéndose, pero están delinquiendo, están cometiendo un delito. Claro, uno puede entender que hay alguna justificación, y por eso, y que la ley además dijo que no era un delito.
pero mientras no esté claro esta cuestión, mientras no esté claro cómo se accede al cannabis medicinal, mientras ese acceso no sea pleno, sin límites, mientras no se considere un derecho y no solamente una posibilidad, en muchísimos casos la manera de acceder al cannabis medicinal puede ser considerada un delito por las autoridades, ¿no? Y de hecho es lo que pasa. Hay mucha gente que es perseguida penalmente por plantar o por tener cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Inclusive gente que dice que está haciendo eso y que integra el Estado. Fíjense lo que les pasó a unos concejales en Torkins, los dos militantes radicales también, Federico Labarte y Christian Reising, que a su vez Labarte es el delegado del INTA local en su ciudad, Torkins, y como es el delegado del INTA y en Torkins hay gente que necesita el cannabis medicinal, él desde el INTA le informaba y capacitaba a muchísimas personas sobre cómo plantar, qué cepa plantar, cómo cuidar la planta, cómo cultivarla para que la puedan usar. Bueno, la ignorancia de un fiscal, la denuncia ridícula de algún anónimo o alguna anónima, hizo que en un operativo policial con muchos policías federales y gendarmería, allanen la casa de un matrimonio de personas mayores que tenían una planta de cannabis para tratar el reuma que tenía la mujer de la pareja, y que de ahí allanen el INTA, en donde había más plantas de cannabis que eran para usuarios medicinales, y se lleven detenidos a los dos concejales. Bueno, esto fue visible porque eran personas más visibles, pero le pasa a muchísima gente en todo el país todo el tiempo, ¿no? Y por eso presentamos un proyecto de ley en la ciudad. Porque creemos que los poderes legislativos, locales, provinciales, nacionales, tienen que regular derechos, y que la regulación de esos derechos nunca puede ser a la baja. El Estado no puede restringir a través de los poderes ejecutivos un derecho que el Congreso Nacional brinda y que garantiza. Y entonces, para aclarar esta situación, presentamos un proyecto de ley en la ciudad que tiene que ver con las prácticas que muchísimas personas tienen, pero también con una responsabilidad y una obligación que el Estado local posee, que es asegurar el derecho a la salud, y que si un médico receta el cannabis con fines medicinales o terapéuticos a un paciente, y el cannabis es legal con esa finalidad, porque la ley de cannabis medicinal así establece, los distintos efectores del sistema de salud en sus distintos niveles y jurisdicciones no tienen otra opción que asegurar ese derecho. Entonces, por un lado, presentamos un proyecto de ley que dice que en la ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires es responsable de garantizar el derecho a la salud de aquellas personas que necesiten el cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Y que estos efectores tienen que proveerlo de manera gratuita a través de las obras sociales, de la medicina prepaga o del hospital público, según lo que corresponda, que el único requisito para acceder al cannabis medicinal es la receta médica. No precisamos que se inscriban en ningún registro de nada para hacer nada que sea lo que un médico dice. En todo caso será la farmacia la que guarde la receta con la firma del profesional y del paciente, como lo hacen en relación a cualquier otro medicamento, pero al mismo tiempo fuimos un poco más allá. Nos parece que con el cannabis pasa otra cosa, ¿no? No solamente que considero desde lo personal que la prohibición del cannabis es una ridiculez, que atrasa, que el Estado se mete en cosas que no corresponde, que invade los derechos de quienes decidimos libremente y con información utilizarlo para fines recreativos, y que no pueden hacerlo porque la Constitución no se los permite, y que la Corte Suprema lo ha dicho en jurisprudencia que hoy está vigente. Bueno, pero a pesar de esto, que no es el tema, pero que sí está atrás de todo lo que pienso y no tengo por qué ocultarlo, también hay toda una movida en derredor de la utilización del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, de muchísima gente que es solidaria con las necesidades de esas personas y que quieren dárselo, porque hay mucha gente que no lo puede producir sola.
y que hay gente que lo produce ya, en su casa, y quieren darle a quienes lo precisan. Bueno, autorizamos el cultivo solidario. Pero también sabemos que hay mucha gente que sí lo puede hacer en su casa, que tiene un balcón con lugar y que se anima, o que tiene un jardín, o que tiene un bañito chiquito en donde puede poner un placar con luces, humidificador y con lo que se necesita para poder producir esta planta en las condiciones que corresponde, y que el Estado a esas familias, en vez de mandarle policías y jueces, tiene que mandarle ingenieros agrónomos y farmacéuticos para explicarle cómo hacer la cepa que necesita para mejorar su calidad de vida. Y nuestro proyecto también contempla el autocultivo como una opción, y también contempla que la industria ingrese en el mercado y que lo vendan en las farmacias, y que cuando es gratis que el Estado la prepaga, pague como lo hace con cualquier otro medicamento, pero consideramos que la industria también tiene que ingresar y poder hacerlo. Y además hay un factor que se incorpora hoy, que ahí con Agustina estamos analizándolo muy seriamente, porque creemos que estas crisis como la de la pandemia presentan oportunidades en muchísimas cosas. El cannabis puede significar un ingreso económico importante para nuestras comunidades, ¿no? No solo los fines medicinales y terapéuticos, sino que también los fines recreativos y también los fines industriales del cannabis pueden generar un ingreso que nuestras comunidades ya precisan, ¿no? Quienes tenemos vinculación con los poderes ejecutivos locales sabemos lo que está pasando con la recaudación en los municipios, pero quienes no lo tengan saben que nos enfrentamos a una crisis económica de proporciones. Todos vamos a ser un poco más pobres y el Estado nos va a dar menos de lo poco que ya nos venía dando. Bueno, supongamos que el Estado no puede importar, no puede comprar el cannabis medicinal de Uruguay o de Canadá o de donde sea, ¿no? En primer lugar, que no molesten entonces, que no se metan en nuestro camino y que dejen a las personas que pueden cultivarlo solos o que tienen cultivadores solidarios que lo hagan. Y que en el mejor de los casos que los asista y les explique cómo hacer lo que necesitan, pero que en ningún caso se metan en el medio del derecho a la salud, ¿no? Ya que aprendimos todos como sociedad que la salud es importante, valoremos este derecho y limitemos al Estado cuando no la quiere proteger, cuando la desprotege, cuando aumenta el riesgo, cuando limita el acceso a la salud pública, como lo está, así como la garantiza hoy en otras cosas frente a la pandemia, frente al virus. Bueno, ok, que la garantice también para con el cannabis medicinal. Si no sabe cómo hacerlo, como no sabe cómo parar el virus, ok, lo podemos entender. Tenemos un Estado que es incapaz para tantas cosas, ¿cómo no vamos a entender que no sepa qué hacer con el cannabis medicinal? Pero hay mucha gente que sí sabe. Hay mucha gente que sí sabe. Acá también hay científicos, economistas, sociólogos, usuarios, familiares, que tienen ideas, y que funcionan bien. Que no nos rompan los quinotos, que se dediquen a las urgencias que tienen y que no se metan en nuestra vida. Si no nos quieren ayudar, que no nos ayuden. ¿Ok? Lo podemos entender. Entonces que nos dejen tranquilos. Que nos dejen que la información circule libremente, que la capacitación circule libremente, y si no puede hacer nada para garantizar el derecho a la salud, bueno, que cobre un impuesto a quienes lo producen y lo venden, y recaude, para gastarla en otras cosas que precisamos, y precisamos mucho. Pero el cannabis, además de ser una sustancia que puede mejorar la salud de muchísimas personas y que tiene usos industriales, también es una fuente de financiamiento para nuestros estados raquíticos, ¿no? O sea, para terminar, mírenlo desde donde quieran. Mi mirada principal es que el Estado no tiene derecho a decidir, amenazarnos con el derecho penal, a quienes decidimos vivir nuestra vida como se nos canta y no afectamos derechos de terceros. Hagamos lo que hagamos. Si nos quiere cuidar, bueno, la educación y la salud. La policía y los jueces no nos cuidan, nos sancionan. Y en este caso la sanción no corresponde, es inconstitucional. Esta mirada principal tiene una mirada de menor intensidad, pero que en este caso cobra valor porque es el tema que Paula me dijo que vengamos a hablar, que es el cannabis medicinal.
Cuando hablamos de salud pública o de salud individual, la salud es un derecho humano. No jodan. Si no saben, se corren. Y si saben, colaboran. Pero no se puede obstaculizar el derecho a la salud. El Estado no tiene autorización para limitarnos en el ejercicio del derecho a la salud cuando el Congreso dijo que es legal cuidar nuestra salud con algo, sea lo que sea, en este caso con cannabis. Por lo tanto, o nos lo dan, o nos facilitan el acceso, o nos dejan producirlo solos y solas. Y en tercer lugar, a quienes gobiernan, no sean tontos. Además, ingresa plata, y necesitan esa plata. Necesitan mucha plata. Durante muchos años nuestro Estado gastó mal, sin prioridades claras, en cuestiones superfluas, que no son prioridades. Fíjense, nos tuvieron 2 meses encerrados desde el 20 de marzo en mi ciudad, para que en este momento, cuando la pandemia es un riesgo, porque los casos son muchos, el sistema de salud esté preparado. Ok, los perdonamos por no haber hecho nada antes y ya llegará el momento para evaluar, que es cuando votamos, ¿no? Pero entendemos que tenían que hacer lo que están haciendo para cuidarnos mejor. Si nos quieren cuidar, garanticen derechos, no los violen más, ¿no? Dicho esto, en varios lugares más se están presentando proyectos parecidos a este, ¿no? En varios lugares más ya hay una regulación local que lo permite y lo promueve, como en la Madrid, provincia de Buenos Aires, como la regulación que sacó la gobernadora Vidal, que sin perjuicio que no se aplica del todo bien, autoriza que se venda en las farmacias, lo que está haciendo Jujuy, que creó una empresa privada mixta para producir y comercializar el cannabis medicinal. La experiencia uruguaya es muy interesante, la experiencia canadiense es muy interesante. En Estados Unidos hay un fenómeno impresionante alrededor del cannabis medicinal y terapéutico, también recreativo, y en los estados que fue autorizado durante la pandemia, la venta de cannabis creció exponencialmente porque es un relajante y sabemos el estrés y las tensiones que estamos padeciendo directa o indirectamente a consecuencia de la pandemia. Pero sobre todo, y para terminar, tenemos que romper prejuicios, tenemos que terminar con los prejuicios. Y la política tiene mucho que ver para terminar con los prejuicios. Tenemos que dar información real y veraz, tenemos que presentar casos de familias que muestran y demuestran, y de científicos que explican por qué los que las familias demuestran es una necesidad y es una posibilidad que está al alcance de nuestras manos. No intentar mejorar la calidad de vida de la gente que vive en los lugares donde legislamos, gobernamos o militamos, es algo que no nos está permitido. Y si vemos un problema y encontramos una solución a ese problema, la vamos a militar. Eso es lo que estamos haciendo con el cannabis medicinal en todo el país. Estamos militando porque creemos que tiene que ser legal, accesible, que el Estado lo tiene que garantizar, que los cultivadores solidarios tienen que existir, que el autocultivo es una herramienta posible y que el Estado, si ignora, no tiene que molestar, y que es nuestro derecho y por eso lo estamos ejerciendo. Quien quiera venir, que venga. Gracias, Paula. Gracias a vos, Leandro. La verdad que más que clara la explicación. Omití al inicio agradecer a Otros Mundos, que es el grupo de madres y padres de niños y niñas del entorno autista, del espectro, perdón, autista, que está acompañando y poniéndole el hombro a esta organización, a ECA, que es la Asociación de Empresas de Comercio, que también colabora y nos acompaña. Está por ahí Marisabel Romay, que es concejal, que está en el bloque también conmigo, en el Consejo Liberante de Azul, y bueno, venimos compartiendo este tema, trabajando en conjunto. Y también está por ahí Carlos Bachillerí, que también es un médico de acá de Azul que nos acompaña desde el momento cero en esta movida. Venimos de diferentes lugares, con diferentes orígenes, pero que sí me parece que es importante porque le aportamos cada quien su visión y su expectativa también al tema. Ahí Alejandro Carlos había pedido la palabra.
le inicio el audio. A ver. ¿Puedo hacer una aclaración, Paula, antes? Sí. Níger es un insulto, ¿eh? Sí, eso ingresó alguien que no sabemos quién es, porque no, con ese nombre no lo Okay. conocemos y lo... Para hacer una aclaración, Níger es un insulto que en general está asociado a la población negra en los Estados Unidos. O sea, claro, es un además del insulto. racismo. No, bueno, en este caso me lo tomo como un orgullo. Si me dicen negro, entiendo el contexto y sí lo soy, también soy negro. Sí, no sé quién fue, pero bueno, ya lo pudimos correr y después sacar el chat para no generar ese inconveniente. Siempre están los antiderechos dando vueltas y aprovechando estas circunstancias. Así que bueno, Alejandro, todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio. Segundo, lo más importante es despreciar esas expresiones de esa persona, de una manera absolutamente inapropiada y deleznable directamente, la manera de expresarse. Bueno, después, Leandro, gracias por la exposición. Mi nombre es Alejandro Carlos Martínez de Sanso, yo tengo un muro de Instagram bastante grande, nos siguen muchas de personas, y estamos por la liberación del canal, o desregulación o despenalización. La figura se irá dando con el tiempo, la ley surge de la costumbre, ¿no? Pero en realidad coincido en muchas de las cosas que ha dicho, pero quería hacerte dos preguntas que son críticas. ¿Sí, Leandro, si me lo permitís? ¿Por qué apuntamos solo al cannabis medicinal? ¿Por qué siempre tiene que ir cannabis acompañado de la palabra medicinal? Cuando en realidad nuestro derecho, como vos mismo dijiste, a consumir, es a consumir lo que queramos, como se nos dé la gana, mientras no nos afectemos el derecho, como dice el artículo 19 de la Constitución, es clarito. ¿Por qué solo medicinal? Bueno, en primer lugar porque la legalización del cannabis y sus derivados corresponde a la regulación nacional y en mi caso soy legislador de la ciudad. Entonces, el proyecto de ley que yo presenté tiene que ver con las funciones, atribuciones que tengo y no con las que no tengo. En segundo, estás muteado. Pará, porque estás muteado, esperá, a que te habiliten el micrófono. A ver. Ahí está. Sí. Fue una respuesta técnica muy clara la tuya, es una respuesta técnica, Leandro, le agradezco. Mirá, fue... Pero igualmente, yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Yo creo que la marihuana tiene que ser legal, en general. No porque sea un consumo problemático o no lo sea, sino porque en los casos que la marihuana genera problemas, la prohibición los agrava y hay muchas otras cosas frente a la cual no es un problema y la prohibición no permite, algo que ni siquiera trae conflictos. Distinto es el tema de los consumos de sustancias que son ilegales. Yo creo que tendrían que estar despenalizados todos, pero no legalizadas todas las sustancias. Y distinto es el tema del cannabis con fines medicinales o terapéuticos, que ahí tiene una acepción estrictamente vinculada a una cuestión sanitaria. No todos los que creen que el cannabis medicinal y terapéutico tiene que ser legal, creen que la marihuana tiene que ser legalizada en general. Yo sí creo eso, pero no es una opinión que involucre a todos por igual. Por eso separo la marihuana medicinal o terapéutica de la recreativa de la industrial. De cualquier forma, yo creo que tendría que ser legal en sus tres finalidades, regulada en algunos casos, pero en ningún caso prohibida. Perfecto. Muy bien, sí, igual diferimos, no importa, no es importante porque da para un debate más largo, pero diferimos en cuanto a esto de entender la planta como una sola. Esto es como una planta de tomates, ¿entendés? Produce tomates. Si los tomates se usan para hacerlos secos, para hacerlos triturados, ¿entendés? Cualquier persona del país tiene que estar habilitada pero no para producir tengo tomates. atribuciones yo en la ciudad de Buenos Aires para Sí, decir lo explicaste que claramente. Lo explicaste claramente. La otra pregunta que tenía era, cuando usás el ejemplo de, no sé si usaste el de Jujuy o el de Salta, pero son ejemplos nefastos. Eso muestra cómo el poder político en asociación con tres multinacionales está produciendo cannabis por un lado
y a una cuadra del lugar donde está produciendo el Estado se arresta a un chico por llevar media tuca de marihuana, ¿entendés? No es un ejemplo bueno para poner. Te sugiero que lo quites del discurso porque la verdad que es un ejemplo nefasto lo que se está llevando a cabo en el norte argentino. Excepto Santa Fe, todo lo demás es un desastre, salvo la Madrid, lo poco que hay hecho más o menos serio. No dije que era un ejemplo bueno, dije que era un ejemplo de cómo el Estado avanza con una ley. Yo Perfecto. creo que hay y de cualquier forma, repito, sigue estando prohibido el cannabis con otros fines. Entonces, yo cuestiono seriamente la constitucionalidad de la intervención de las agencias del sistema penal, pero lo cierto es que tienen una ley que lo ampara, aunque haya fallos de la Corte Suprema que dicen que es inconstitucional. Entonces, la autorización es para el cannabis con fines medicinales y terapéuticos. El resto de los usos sigue estando perseguido por el derecho penal. Por eso es que también tenemos que legalizar el cannabis con otros usos y despenalizar el consumo en general. Pero bueno, son luchas que se involucran unas a otras y que en algún caso están contenidas, pero en otros casos no lo están. Entonces, yo enumeré algunas de las experiencias que hay sin valorarlas, en algunos casos porque no tengo herramientas suficientes y en ningún caso porque sea el modelo ideal que nosotros proponemos. Nosotros propusimos en la ciudad un modelo mixto, en donde nadie haga todo y donde todos puedan hacer lo que quieran, que me parece que es el que nos identifica más porque tiene que ver con otros valores, fundamentalmente con el de la libertad. Ningún derecho es absoluto y la armonización de cómo, de cuál es el que prevalece en un conflicto es individual, no se puede dar de manera colectiva y las generalizaciones son siempre malas. Entonces, nosotros creemos que el Estado puede o no crear empresas, que la industria puede o no ingresar, que el autocultivo tiene que ser una opción posible, que los clubes de cultivadores solidarios tienen que ser una opción posible y que convivamos libremente y que cada quien se lo consiga con todas estas opciones, con la manera que quiera y pueda. O sea, quien no quiera ir a comprar a la farmacia, que lo compre en la farmacia. Y quien quiera asociarse a un club, que lo haga. Y quien no quiera plantar, que lo plante. Yo creo que tendría que ser así. Pero entiendo que hay varias miradas. No intento tener razón, solamente propongo qué es lo que pensamos, nada más. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la intervención. Vamos a darle lugar. Ahí está preguntando Jerónimo Sosa también. No sé si Jerónimo querés comentarlo, pero bueno, él nos escribió en el chat cómo inicia un proyecto local como el que están llevando a cabo. Les cuento que bueno, reactivé el chat para poder participar, hacer preguntas o pedir la palabra, así que pueden utilizar ese medio o levantar la mano como recién se hizo. No sé, Jerónimo, ¿vos querés? ¿Te inicio el audio? ¿Pero qué es lo que quiere Jerónimo? ¿Plantar, dice? No sé, porque dice, ¿cómo inicia un proyecto local como el que están llevando a cabo? A ver si podemos... ¿Jerónimo? Quiero verle la cara a Jerónimo, que no le veo la cara. No puedo... Le pongo reiniciar. Acá está, Jerónimo Sosa, ¿no? Jerónimo, no tiene micrófono, dice Jerónimo. Ok, y si nos pones ahí, un proyecto, ¿de qué querés empezar? ¿Un proyecto para cultivar? ¿Un proyecto de ley para presentar? ¿Qué es lo que querés presentar, Jerónimo? Bueno, mientras tanto hay alguien que quiera ir, ahí está Marisabel, vamos a darle la palabra en el interín, después hacemos una devolución a lo que plantea Jerónimo. Ahí está, bueno, un proyecto de ley para la regulación local, dice Paula, o sea, es para vos el tema. Estamos trabajando en eso. A ver, contame de dónde sos, Jerónimo. ¿De acá de la provincia de Buenos Aires? Ahí, bueno, Marisabel, estábamos trabajando, o sea, si bien el proyecto se presentó... De Miramar, claro, el proyecto se presentó acá en Azul también, y lo estamos trabajando. Tomamos como ejemplo y base el proyecto de ley de Leandro, es un poco lo que contaba al inicio, y lo adaptamos obviamente a lo que es las facultades y posibilidades de un municipio de la provincia de Buenos Aires, como es el caso también de Miramar, para poder activar, digamos, lo que es desde el Estado las autorizaciones, básicamente, ¿no? Que se registren consumidores, que se registren
cultivadores y se pueda autorizar, que es un poco lo que plantea también la ley nacional, que sin autorización no se puede ni tener desde la semilla, hacer todo el proceso, ni nada que implique cualquier tipo de drogas, en este caso el cannabis, que está dentro del listado también. Un poco yo, bueno, Marisabel, te doy la palabra si participás, porque si no, acaparo todo. Aparte, quería agradecer que está la doctora Graciela Salinas, que es del 25 de mayo, que trabaja allá en 25 de mayo, y bueno, ¿me estás escuchando? Y aparte, que hay muchas, que hoy veo un mesture bien mezcladito, que hay muchas historias de vida que que se tocó la parte de la medicina canábica, pero que también en algún momento vamos a trabajar con lo que es los derechos humanos y la justicia, que también me parece algo importante. Bueno, desde ya agradecerle a Graciela que está ahí, que es parte de nuestra 7ª sección. Veo que hay muchos radicales, pero yo soy peronista y trabajo en el bloque con Paula, y la verdad que estoy muy interesada en esto y tratando de sumar voluntades y gente. Excelente. Mirá, y lo que dice Jero, por ahora, mientras no tenga una regulación tu municipio, la única vía que procede es la del amparo. O sea, tenés que presentar un amparo en la justicia para poder plantarlo, y hay ocasiones en donde en general termina siendo favorable, salvo que te toque un juez muy ignorante en primera instancia. Y en relación a lo que dice María Isabel, no es una cuestión de peronistas y radicales, nos precisamos todos. Exactamente. Los del PRO también acá, porque sin unos o sin otros, las políticas son... Para eso estamos muy haciendo delgadas. fuerza desde la banca, haciendo fuerza para estos proyectos, y que veo que bien mezclado. Sí. Y lo de Graciela, nada, bienvenida. Graciela, ¿te doy la palabra? Sí, quiere hablar, mirá, se sale de adentro, Graciela, sale de la pantalla. Hola, a ver, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. A ver si me escuchan. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es una que claramente necesita un tratamiento ya. La verdad, el proyecto de Leandro es más que interesante, lo que ustedes están haciendo en Azul también. Lo que nos pasa en los lugares del interior, de la provincia, por ejemplo, creo que es la realidad de todo. Hay mucha gente que lo está usando. ¿Cómo lo está usando? Marco de ilegalidad que tiñe todo de una cosa muy rara. Entonces tenés personas mayores que tienen primero que vencer el prejuicio de que la marihuana es una cosa tremenda. Segundo, que al utilizarla están en un marco de ilegalidad en el que claramente dependen de la buena voluntad de otros, porque cuando alguien los denuncia, la verdad es que lo demás es todo un zafarrancho legal que tiene bastante poco que ver con la coherencia. Me parece que Leandro ha sido muy claro en eso. Es decir, es absolutamente insostenible esta situación desde lo jurídico, cuando la verdad que un amparo es también una cosa engorrosa para gente que de verdad la necesita, y que de verdad todos sabemos y todos hemos comprobado, yo desde lo personal con mi padre con un cáncer de laringe, por ejemplo, la utilidad y los beneficios de por lo menos la parte medicinal, que es la que por ahora podemos avanzar, y me parece bien que Leandro arranque desde ahí, más allá de que comparto que aquí hay que tener una ampliación de derechos que en realidad me parece que originalmente podría haber estado contemplada y que después quedó cercenada por esta cosa del Ejecutivo de invadir campos que no le son propios, me parece. Sí, absolutamente sí. Yo coincido con lo que planteas, Graciela. No tengo nada para agregar. Y en relación a lo que dice Martín Hernández en el chat, hablamos sobre eso. No lo separamos nosotros porque nos guste separar el cannabis medicinal del resto de los usos. Lo separamos porque hay una ley del Congreso que lo separó y que lo permitió con esos fines y lo mantiene prohibido con otros fines. Entonces, lo que el Congreso permitió, el Estado no lo convierte en accesible, y por eso es el cuestionamiento y las propuestas para que algo que ya está autorizado sea accesible. Y en relación a lo que falta,
obviamente, por lo menos yo comparto con vos, con el derecho que tenemos quienes lo quieran ejercer, de hacer algo que no afecta a terceros, te haga feliz como lo ponés vos, o no te haga feliz. El suicidio no está prohibido en nuestro país, no lo recomendamos, no lo estimulamos, todo lo contrario, queremos que la gente esté bien, y viva y se cuiden y estén sanos. Pero si así todo alguien decide suicidarse y fracasa en el intento, no te pueden meter preso por intentar matarte. Te pueden meter preso por intentar matar a otro. Entonces, cuando dicen que te meten preso para cuidarte, es un oxímoron jurídico. Y termina siendo una violación a los derechos fundamentales, porque en ningún caso para protegernos nos pueden amenazar con hacernos daño. No tiene ningún sentido, pero además está prohibido constitucionalmente eso. Entonces, no lo separamos porque lo querramos separar y tenga menos importancia o más importancia. Lo separamos porque el Congreso así lo hizo, y esa división que el Congreso hizo entre cannabis medicinal y el resto es una ventana para poder avanzar por lo menos en eso, ¿no? En el cannabis con esos fines, que ya es un derecho. Es eso solamente. No sé, Verónica, si estás por ahí, Verónica Varas, que es también de la otra institución, de Otros Mundos. Ella es mamá, muy, muy metedora con el tema, pero me parece que no. Bueno, yo por ahí... no, Carlos, ¿querías hablar? Carlos Bachillerí, ¿no? Perfecto, pensé que me habías hecho seña. Me parece que es importante también que pensemos esto de, digamos, las posibilidades que cada uno y cada una tiene desde el lugar que le toca, como Jerónimo consultaba sobre su realidad en su distrito, por ahí hay otras realidades en otros lugares. Lo que está bueno y que me parece que es importante es que nosotros acá en Azul, por ejemplo, comenzamos desde, en algunos casos, con una historia previa, caso de Marisabel, la veía por ahí hace un rato a otra señora que ahora no la veo, que también estuvo con... Perdón, a ver, vamos a reiniciarle el audio. Sí, Marisabel. Dora, si A podría Dora contar su Villarreal, historia que de estaba, vida, pero se fue. que es cirujana maxilocondial, aparte trabaja en lo que es la salud. Claro, y después, y gente que por ahí que se va sumando o que va metiéndose en el tema, en el universo de lo que es el cannabis, quizás desde el aspecto medicinal, pero también recreativo, que va incursionando y va descubriendo, y bueno, y nos llevó a generar este espacio de, como decía hoy, con diferentes realidades, pero que me parece que todos apuntamos un poco a lo mismo. Ahí, de Otros Mundos, las familias sabemos de los efectos positivos en nuestras familias y no estamos a favor de separarlo. El derecho es el mismo y la planta también. Nos plantean también, creo que es Verónica, no sé. Pero bueno, sí, es un poco parte de lo mismo, ¿no? Digo, que seamos, que nos pongamos el tema al hombro, que lo trabajemos, y cada quien desde el lugar de interés y desde el lugar de su realidad, que los lleva a meterse, digamos, en el tema. No sé, Agus, si querías vos agregar algo. Aguantame un segundito. Ahí estamos. Ahí estuve justamente hablando con Jerónimo, me pidió el proyecto, se lo voy a pasar porque quiere ver la posibilidad de presentarlo en Miramar. Así que también el que quiere el proyecto me lo puede pedir tranquilamente. Fue lo que trabajamos en el 2018 con Leandro. Lo presentamos ya en octubre del 2018 y lo volvimos a presentar nuevamente ahora porque perdió estado parlamentario. Y nada, básicamente me pareció muy interesante el hecho de ampliar un poco este aspecto de, si bien nosotros estamos a favor de las libertades individuales y demás, es muy importante tener en cuenta también que hay muchísimas familias que se le está negando el derecho a la salud, que no pueden acceder al cannabis medicinal porque es muy caro, que no saben cómo hacer, que si bien pueden comprarlo por el mercado ilegal, tampoco saben qué cepa es, cómo se trata y demás,
por ende es indispensable que el Estado se encargue de la investigación, de ver qué cepa se necesita para determinada enfermedad, y que, bueno, podamos llegar a buen puerto en todas las localidades que lo necesiten, y también en Capital Federal. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos. Pablo, ¿eso es un ok o una pregunta? Sí, Graciela, ahí está. Sí, gracias. Quería traer un tema que Leandro tocó hace un rato, que tiene que ver con la cuestión económica. La cuestión económica que tiene que ver con el ingreso que generaría esta actividad en tanto y en cuanto el Estado la habilite, porque también ahora lo que tenemos es una gran cantidad de gente que está atrapada en un mercado negro muy raro, porque terminan comprando cosas que en definitiva no saben qué tiene, no saben si es cannabis o qué. Digo, este mercado negro lo genera precisamente la prohibición, no otra cosa. Por eso creo que es indispensable la regulación. Sí, yo te digo algo para mí, ¿no? Lo que yo creo sobre el tema. La regulación es indispensable siempre que eleve la calidad del derecho que queremos ejercer. Obvio. Sí. Cuando la regulación lo restringe, Como yo este caso. creo que no es indispensable, todo lo contrario, creo que es evitable. La mayoría de las leyes son operativas per se, ¿no? O sea, cuando la ley de cannabis medicinal dice, autorícese el cannabis con fines medicinales, terapéuticos y de investigación, ya está. Lo que el Estado tendría que hacer en la regulación es facilitar ese acceso. Exacto. Si no lo hace, la regulación a mi criterio es inconstitucional, porque los poderes ejecutivos no pueden regular a la baja derechos que otorga el Congreso Nacional y que no estaban otorgados, ¿no? Más Entonces, que regulación, por ahí lo que necesitamos es una habilitación que sea real, porque en la práctica esto no sucede, digamos. bueno, es que no alcanza, por eso yo creo que la regulación es necesaria, pero para elevar la vara. O sea, ¿en Claro. qué sentido, por ejemplo? La regulación es necesaria para que, si algún médico receta el cannabis con fines medicinales, no recreativos, que es otra cosa, ahí la regulación creo que no es necesaria. Pero cuando es con fines medicinales, sí. Porque si un médico te dice, mira, para el tratamiento oncológico que vos estás haciendo, o para tu nene con autismo, que sabemos lo que hace en esos casos, hay cambios, bueno, nada. O sea, negarle a esas familias el acceso al cannabis medicinal es un crimen, ¿no? Pero bueno, cuando un médico dice, esto es para vos, puede ser bueno, es necesario regular eso, porque la familia no tendría que estar obligada a conseguirlo ilegalmente o a plantárselo. Tendría que poder ir a la farmacia y se lo den. Entonces, en ese caso, cuando es para asegurar el derecho, la regulación está bien, para mí. Y hay que pedirla, hay que exigirla. Ahora, cuando la regulación restringe el derecho, como el caso de Nación, creo que es inconstitucional y no vale. De acuerdo, totalmente. Por eso trabajar en tu proyecto me parece fundamental, la verdad. Felicitaciones. Ahí, Betty, te vi que estabas asintiendo. ¿Querías agregar algo? Esperame un segundito que ahí te doy el audio. Ah, espérame, que no sé por qué no se activa. ¿Será que no tiene...? No hay forma de activar. Ahí está. Ahí vamos. Ahí Sí, está. ahora, No sé si se escucha. ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, bueno, como puse antes, la primera vez que uso estas herramientas, así que, no, bueno, yo soy docente y trabajé muchos años en una escuela especial, donde había niños con el espectro autista, en su mayoría, y después de una charla informales con las mamás, algunas contaban que lo estaban utilizando cuando hace bastante tiempo, hace bastantes años, y también con muchos prejuicios, como todo escondida, y los cambios en esos chicos han sido fabulosos. Entonces, por eso siento que sí, hablo solamente de la parte medicinal.
yo vi muchos cambios. O sea, por contar, por los que la mamá contaban, realmente muchísimos cambios en los chicos. Muchísimos cambios. Entonces, por eso creo que en eso apoyo totalmente. Así Gracias. Ahí Carlos también nos agregaba. Ay, se me fue. ¿Querés, Carlos? Te doy la palabra y nos contás. Dale. Dame un segundito. Ahí está. No, no está nada. Pará. Pará. Ahora No, sí. había bloqueado yo, por eso. Ahora Hola, sí. ¿qué tal? Soy médico, personalmente tengo pacientes con gotas de cannabis, que como corresponde llegamos a las gotas de cannabis después de probar todo lo que la alopatía nos estaba dando como herramientas para calmar dolores o distintas patologías. Nunca fueron como primer elección en los medicamentos. Y creo que los que estamos acá todos la tenemos clara de que realmente sirve. Por experiencia, por familiares, por comentarios, por vecinos, pero todos tuvimos alguna situación donde vemos esto. La pregunta mía que yo había hecho por el chat, Leandro, es si la metodología o lo que usó el norte para empezar a plantarlo y que sea legal. El otro día en una de las charlas, mientras estábamos charlando, entré al decreto que está firmado por Bullrich, decía, si eso nos puede servir para la presentación de tratar de buscar la regulación de la plantación para el que usa gotas. Sí, es que la ley no lo restringe a un uso u otro, a un método u otro. La restricción es de la reglamentación, no es de la ley. Por eso decía antes que la reglamentación es mala, y no solo es mala, sino que es ilegal. El problema es que las familias, para poder tener un método legal, para poder acceder al cannabis con otros fines, tienen que recurrir a la vía judicial, tienen que presentar un amparo. Entonces, mejor, lo de Jujuy, como dijo el otro compañero antes, yo no lo veo bien, pero en sí mismo no sería el problema mayor si existiesen otras formas. Si esa es la única forma, ya no es que no lo veo bien, lo veo mal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es un avance en relación a lo que hay en mi ciudad, por ejemplo, que no hay nada. En la ciudad de Buenos Aires el cannabis se consigue solo y legalmente. Se consigue, pero carísimo. Una locura total, ¿no? Entonces, yo quiero que mi ciudad lo dé. Y además quiero que mi ciudad permita que el que se lo cultive lo haga, y además quiero ayudarlos a que cultiven lo que corresponde. Y además creo en los excedentes de la producción y que se puede hacer solidariamente. Y además creo que te podés asociar con otros y tener un lugar en donde cultivarlo, y que pueda haber clubes de cultivadores. Lo raro en todo esto es que el Estado se meta para impedir cosas que por definición son buenas. Porque atrás de todos los planteos nuestros está la libertad, la solidaridad, el asociativismo, la mejora en la recaudación impositiva, disminuir los riesgos para la salud. Y hay perjuicios, claro que hay perjuicios. El mal uso del cannabis esconde riesgos, pero la prohibición los agrava, no los aminora, ¿no? Entonces, y frente a los riesgos, el Estado no manda a la policía, no nos educa, no nos cuida, no nos cura. O sea, es todo raro acá. Es tan raro que es ridículo. Y si bien en nuestro Estado hay muchas cosas que son raras y ridículas, en este caso es de una ignorancia supina. Porque encima hay una ley que dice que ahora es legal y no la cumplen. Y, o sea, por donde lo mires, está lleno de prejuicios y de ignorancia todo esto. Pero además, que tiene prejuicios e ignorancias, hace daño lo que están haciendo. Entonces, si vos me decís, ¿cómo ves tal cosa? ¿Cómo ves tal otra? Yo veo todo mal. Veo todo mal porque se meten, sobre todo porque se meten. Yo creo que cuando alguien no sabe qué hacer, que no tiene que hacer nada. Que no hagan nada. Si ignoran, que no se metan. Eso es lo que yo pido.
Nuestro proyecto de ley en eso también es claro. Le decimos al Estado, mire, señor Estado, señora Estado, para que no haya cuestiones de género, ni en contra tampoco, ¿viste? Señor y señora Estado, o señores Estado, díganle como ustedes quieran. Su obligación es asegurar el derecho a la salud. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes es ayudarnos a conseguirlo. La manera en la cual ustedes nos pueden ayudar, la eligen. Si tienen algo para hacer a favor, lo hacen. Y si no tienen nada para hacer, no lo hacen. Pero en ningún caso pueden hacer algo que perjudique el ejercicio de ese derecho. Eso no les está autorizado por la ley. Les está impedido por la ley. Ni aunque crean que me están cuidando, ni aunque crean que me están ayudando, ni aunque crean que me están protegiendo, cuando la finalidad del uso del cannabis es medicinal o terapéutico, el Estado se puede entrometer para bajar la calidad del derecho que el Congreso otorga. Lo otro es un debate político, que yo tomé partido. Estoy a favor de la marihuana legal. Pero en este caso el debate es exclusivamente técnico, legal y sanitario, si vos querés. Y el Estado no se puede meter más. Ya está. Si se quieren meter otra vez, tienen que derogar la ley de cannabis medicinal. De mi perspectiva, ¿no? Te agrego un dato, Leandro, a toda esa cuestión que planteaste. En el Departamento Judicial de Azul, que está compuesto por, digamos, las 3 ciudades más importantes, son Azul, Olavarría y Tandil. En Tandil hay una movida que está el municipio apoyando y avalando constantemente. Hay un fiscal que tiene incluso manifestaciones públicas a favor de la legalización del cannabis. Y el fiscal general del departamento, en Olavarría pasa algo más o menos similar, no tan expuesto, pero digamos, vienen trabajando la universidad también. Y en Azul, el fiscal general persigue plantas de 1,5 centímetros, a ese nivel, con, digamos, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, con toda una digamos, manifestación pública, con conferencias de prensa, con un montón, digamos, de condimento, donde decís, bueno, es el mismo Poder Judicial, en el mismo departamento, con los mismos actores, porque el fiscal general es, digamos, el jefe, entre comillas, de todos los fiscales, y hay fiscales que no... hay una realidad completamente diferente en Tandil que en la Azul, por ejemplo. Es que por eso precisamos leyes, ¿no? Y por eso hay que legalizar, y por eso hay que avanzar en las provincias y en los municipios con regulaciones que protejan a los cultivadores y a los usuarios y a las familias. Sí, pero precisamos leyes que protejan derechos, no que restrinjan derechos, ¿no? Ya tenemos muchas leyes que nos dicen qué no podemos hacer. Precisamos leyes, o sea, nuestro Estado es bastante bobo en bastantes cosas, ¿no? Pero además, como hablamos muchas veces con vos, Paula, nuestro Estado es muy hipócrita, porque nos dice que tenemos derecho a muchas cosas en las leyes que sancionan, que después, cuando lo bajan a políticas públicas, nos niegan esos mismos derechos, ¿no? Y nosotros tenemos que desenmascarar esas áreas o esas aristas del Estado llenas de hipocresía, y a los funcionarios esos, yo creo que hay que denunciarlos ante los consejos de la magistratura, pero si no, hay que cuidar a los que plantan. Si se llevan a uno, que nos lleven a todos, ¿no? Vamos, a donde, y las redes hoy funcionan, ¿no? Entonces, hay muchas maneras para visibilizar conductas que hay funcionarios que creen que son virreyes, ¿viste? Y no que son solamente representantes del pueblo. Porque un fiscal es el representante del pueblo para acusar a quienes cometieron delitos graves y para defender el interés de la víctima y de la sociedad. Y acá no hay víctima. Y no están defendiendo el interés de la sociedad. Y la verdad es que el delito es un problema en nuestras sociedades, como para que se dediquen a boludear y a perder el tiempo persiguiendo gente que no corresponde y utilizando policías que tendrían que estar persiguiendo a los verdaderos narcos y haciendo inteligencia sobre cómo lavan el dinero y cuántos hoteles tienen, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que proponer otra mirada desde las políticas públicas, y por eso también hay que ser muy responsables.
yo creo que la parte de la responsabilidad es central en esto, porque claro que defendemos el derecho a la libertad de manera integral en este tema y en muchos otros temas más, pero también el Estado, cuando se mete en estas cosas, no es que, si bien tiene algún resquicio en la ley para poder hacerlo, lo que está haciendo es perdiendo tiempo, perdiendo plata y equivocando las prioridades. Y nosotros tenemos que marcarle qué prioridades tiene. Eso es algo que podemos hacer. La verdad que perseguir a los usuarios de cannabis recreativo, medicinal o terapéutico es una ridiculez. Pero además, esta gente cree que cuando las poblaciones son más chicas, su poder es más grande, ¿no? Y que porque son menos visibles, menos famosas esas ciudades o esos concejales o esos intendentes, se puede avasallar sus derechos con más facilidad. Bueno, para eso sirven estos espacios, para que no pase eso, para que sea en donde sea, en Azul, en Torkins, en La Madrid, en Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires o en donde sea, quienes estamos de este lado, cada vez que le pase a uno, nos pasa a todos. Y nos defendamos juntos, ¿no? De la manera que cada uno tiene, pero que nos defendamos juntos, porque estamos en riesgo, no es que no estamos en riesgo, hay un peligro latente. Con los usuarios producen estadísticas y justifican muchas cosas que no tienen justificativo. Yo la verdad es que no soy hippie, no me hago el hippie tampoco, no pretendo ser hippie, soy clase media, soy universitario, voy a trabajar todos los días que puedo, leo, escribo, investigo, doy clases. ¿Qué tiene que hacer un fiscal en mi casa? Averiguando si fumo marihuana o no fumo marihuana. ¿A quién le hice daño yo? O sea, ¿cuál es el interés que están protegiendo si se meten en mi vida con esto? Eso es en mi caso. Pero el caso de Graciela no es como el mío. O el caso de tantas otras mamás no es como el mío. Ahí no es que no se tienen que meter. El Estado ahí tiene que meterse. Tiene que involucrarse. Tiene que involucrarse fuertemente, pero para ayudar. Entonces nosotros tenemos que exigir las dos cosas. Un Estado inteligente, que se dedique a lo que tiene que dedicarse y que no se ocupe de lo que no le corresponde. Y todo, ahí yo coincido con lo que planteaban antes, con lo que planteaba, no era Carlos, no me acuerdo quién era. La mirada es integral, pero también las políticas públicas tienen áreas de intervención y así como el Estado se divide para recortarnos derechos, nosotros tenemos que también ser inteligentes y tener una estrategia general frente al tema, pero también tener una táctica focalizada en algunos temas. Y esto nos permite tener, además de estrategia táctica, en este tema, y por eso lo vamos a aprovechar también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que cada intervención tuya, Leandro, es más clarificadora. No sé si hay alguna otra pregunta que no hayan podido levantar la mano vía Zoom, pero que me hagan seña. Hago un repaso de las cámaras al menos que están prendidas. Si, bueno, si estamos bien. Marisabel, ¿vos querías algo? ¿Me querías decir algo? ¿No? Ah, perdón, no, porque estoy tratando de mirar todas las camaritas juntas y se me complica. Así que bueno, entonces... ¿Giannivelli no habla, Paula? ¿Giannivelli no habla? ¿Cómo? ¿Giannivelli no habla? Giannivelli, a ver, vamos a darle el audio a Giannivelli. Aprovechá a reírte porque no te puedo dar el audio. ¿Sos aséptico vos, Pablo? Ahí estoy. Ojalá que te pregunte, ¿sos aséptico frente a este tema? No, al contrario. Nosotros, como hay una situación que te cuento, Lea, que a veces no la charlamos, pero muchas veces la sensibilidad del tema en particular, y sobre todo la mala utilización de aquellos que están vinculados al Estado o a la situación más politizada, lo que ha hecho es desvirtuar, además de la complejidad que tiene el tema en sí. Entonces, nosotros intentamos motorizarlo empujando de los lugares que tenemos, acercando así perfiles como el tuyo, que entendemos que sirven para descomprimir un montón de prejuicios y situaciones particulares, y siendo respetuosos también de evitar esto que tendría que ser distinto en nuestra democracia, pero que a veces complejiza, que es ponerle un condimento más a un tema que tiene mucha sensibilidad, por lo menos sobre todo en el interior. Nosotros somos del interior de la provincia, pero en el interior del país, en donde los debates se complejizan y mucho. Entonces, desde ese lugar,
empujamos desde la organización, desde el apoyo, desde estar y también dándole el espacio a aquellos que están todos los días en la trinchera, como Otros Mundos, como Graciela, Marisabel, digo, gente Carlos, que lo viene desde su profesión empujando mucho tiempo. Bueno, lo que contaba Agustina Echegaray también, dar espacio para juntar mayor tonicidad, para juntar institucionalidad y darle la mayor seriedad posible para no meter otro ruido más. Entonces en eso a veces algunos que estamos más identificados con lo político y demás, que lamentablemente en otros países se tergiversa por malas experiencias, intentamos empujar y acompañar sin ser tan protagonistas, acompañando. Es esa la... Bueno, pero yo reivindico lo que dijo María Isabel, ¿no? Quienes hacemos política tenemos una responsabilidad. No importa el lugar que hagamos política, la mirada, el partido, me parece que estos son temas que nos tienen que juntar, a todos y a todas. No importa a qué te dediques vos, Pablo, ni qué partido político sea el tuyo, María Isabel, o el mío, o el de Paula, o el de ningún otro. Precisamos acordar algunas cuestiones. Precisamos construir acuerdos sostenibles en el tiempo. No alcanza con tener un acuerdo. El acuerdo tiene que ser lo suficientemente sólido para que cuando nuestras gestiones terminen, esos acuerdos continúen. Los acuerdos tienen que ser lo suficientemente profundos para que cuando los gobiernos cambien, las políticas públicas también continúen, ¿no? Y eso no se hace solamente con los militantes del tema. Ni se hace solamente con las familias que hoy lo necesitan, ni se hace solamente con los militantes canábicos, que son un montón y están por todos lados. Eso se hace con aquellos hombres y mujeres, con aquellas personas que no tienen ningún interés en la cuestión, ¿no? Con quienes no lo necesitan para mejorar su salud, con quienes no son usuarios de cannabis con fines recreativos, con quienes no lo quieren utilizar con fines industriales. O sea, precisamos gente que no tenga ningún interés en el cannabis, que su único interés sea tener un país que se dedique a lo importante y que garantice derechos de manera plena. Y ahí los a nivel importan. La verdad es que importan, ¿viste? Sinceramente, yo sé que algunos creen que están para empujar en determinados contextos, pero acá no somos tantos como para que algunos se pongan atrás y empujen. Precisamos muchos más. El problema es grave. La verdad es que el problema es grave. Es grave por las implicancias, por el cercenamiento al derecho a la salud de muchísimas personas, pero es grave sobre todo porque el Estado se mete mal, se mete con patada voladora, ¿viste? Entonces no alcanza con que los médicos den receta, con que un ingeniero agrónomo lo plante y con que Paula presente un proyecto en el Consejo Deliberante en azul. Precisamos una comunidad que se organice y que tenga una amiga peronista que esté en la misma línea. No alcanza. La verdad es que no alcanza. Precisamos una comunidad que se organice para defender derechos y consiga que el Estado lo haga. Así que te vamos a precisar, Pablo. Caladura. Bueno, Leandro, para que... Ay. No sé por qué demora tanto en reactivarse. Ay. Se me fue. Acá. Bueno, ¿Avea es Beatriz? Quiero reactivar el audio a Pablo, pero no puedo. Bueno, yo mientras le digo a Bea que ahí puso lo mismo que plantearon antes, que la planta es una, claro que sí, Bea. Sí. Y el problema lo ejemplifica claramente eso. Nosotros nos parece que tenemos que impulsar políticas que legalicen a la marihuana a nivel nacional, que es donde corresponde hacerlo. Y que en nuestras ciudades tenemos que avanzar en lo que podemos y defender a quienes sean agredidos por el Estado, por el motivo que sea en relación a este tema, protegerlos también a ellos, ¿no? Las regulaciones que podemos proponer en provincias y municipios tienen que ver con el uso medicinal y terapéutico y con la investigación. No podemos proponer en los consejos deliberantes ni en los poderes legislativos provinciales
la legalización. Lo hemos hecho a nivel nacional, hay varios proyectos presentados por lo menos por mi partido, pero también por peronistas y de la izquierda, en favor de la legalización del cannabis, y empujemos para que lo traten. No, yo estoy de acuerdo 100%, nos vamos a encontrar. Beatriz de Tandil, ahí está, era Beatriz nomás. Un gusto, Beatriz. Bueno, creo que si no hay más preguntas, me parece que fue más que fructífera la charla, que está bueno pensarlo y ponerlo en palabras, lo que por ahí venimos charlando en pequeños grupos o en realidades muy particulares, y nos saquemos un poco este miedo, ¿no? De enfrentar la temática y decir, bueno, no es solamente mi realidad y mi entorno, sino hay muchas más personas, hay mucha gente en todo el país que está pidiendo que esta realidad cambie, y que, bueno, como vos decías muy bien, Leandro, recién, cada quien desde su lugar hace su aporte, su acompañamiento, su empuje, y ojalá la próxima también seamos muchos más. Así que, bueno, muchas gracias, Leandro, de nuevo, y a todos y a todas por participar. Nos vemos el próximo sábado, vamos a hacer otra charla, así que ya les va a estar llegando también la invitación. Gracias. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a todos y todas. Les mando un abrazo grande. Nos vemos.